al darle ustedes clic en acepto en este botoncito, justamente ahí lo tenemos. Si ustedes están de acuerdo, pues habría que darle clic en entendido para que con esto manifiesten su consentimiento de que van a participar en la sesión. En caso contrario, bueno, también una alternativa para que puedan continuar, si no quieren por allí aparecer en el video, también es pues tener apagada su cámara y su micrófono en todo momento, en todo caso, ¿no? Si eso es lo que ustedes prefieren. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra expositora, quien además de ser profesora de tiempo completo en UDG Virtual, en que seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen y la ubican perfectamente. Además de ello, pues es también nuestro primer contacto para la aplicación del protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género dentro del sistema de universidad virtual. Se trata, por supuesto, de la maestra Ana Irene Ramírez González. Bienvenida, maestra. Hola, buenos días, gracias. Buenos días, tardes ya. Días tardes, efectivamente. Y pues antes de cederle el uso de la voz a la maestra Ana Irene, déjenme presentárselas brevemente. Déjenme les digo que la maestra Ana Irene es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es egresada de la Maestría en Desarrollo Humano por el ITESO, con especialidad en Psicopatología y Salud Mental, y además es maestra en Gestión de Servicios Informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con las certificaciones en competencias digitales, docentes, y Microsoft Certified Educator for Technology Literacy for Educators, 21st Century Learning Design. Respecto a su trayectoria docente, esta incluye 23 años en las áreas de conocimiento como psicología, educación, bibliotecología y en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, ocupando diversos cargos directivos como en la coordinación de bibliotecología y gestión del conocimiento en el periodo 2010 al 2019 y con la jefatura de la biblioteca también en el periodo del 2009 al 2010 y después del 2014 al 2016, desempeñando ambas funciones en el segundo periodo. Asimismo, ha contribuido en el plan de diseño, en el diseño, perdón, del plan de estudios y posteriores rediseños desde el 2005 de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, esto aunado a la docencia, diseño curricular y la dirección de bibliotecas. Es, por supuesto, ponente y tallerista y ha publicado diversos artículos, además de haber realizado colaboraciones con capítulos de libros respecto al tema de competencias informativas. En el ámbito psicológico, cuenta con experiencia de terapia a niños, adolescentes y adultos, impartiendo también talleres, cursos y ponencias en esta área del conocimiento. Durante el periodo de 2003 a la fecha, se ha alternado con la asesoría psicológica, con sus funciones institucionales propiamente en el nivel universitario, y actualmente trabaja la psicología positiva tanto en la terapia como en los talleres virtuales. En estos momentos, como ya lo mencionábamos al inicio, ocupa el cargo, perdón, de primer contacto en el protocolo de atención a la violencia de género y es profesora, por supuesto, de tiempo completo, ambos dentro del sistema de universidad virtual de nuestra casa de estudios. Pues sin más, déjenme darle entonces ahora sí la palabra a la maestra Ana Irene. Adelante, maestra. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos todos. Muchas gracias también a quienes coordinan todo este ciclo de charlas y conferencias por darme el privilegio de compartir con ustedes este tema. Voy a tratar de que podamos enmarcarlo de tal forma que logre en sus mentes atender todos estos elementos que ahora estamos viendo en este tema. De alguna manera, las áreas afectivas de aprendizaje interconectadas a la generación de información y conocimientos me ha permitido conjuntar la experiencia que mencionaba Cristian, a quien agradezco su amable presentación y su disposición para apoyarnos en esta charla. Y pues justamente el tema abarca diferentes áreas, tanto pedagógicas, psicológicas, como en el campo de la bibliotecología, específicamente en las competencias informativas, que es el área que dentro de la bibliotecología fue la que me permitió incursionar en el mundo de la información. Y por lo mismo tenemos que dar un marco de este punto. A lo mejor
La parte esencial que cautivó nuestra atención para participar en esta charla es hablar de los procesos afectivos y cómo influyen estos en el aprendizaje. Pero tenemos que dar un marco más amplio. Y entonces voy a platicarles un poquito del contexto, los antecedentes de lo que ha sido la alfabetización informativa. Después veremos algo sobre lo que es la generación de información y conocimientos, el marco de referencia que ahora es el propuesto por los organismos internacionales para lograr el desarrollo de las competencias informativas, para aterrizar concretamente en lo que es la afectividad y el aprendizaje. Vamos a ver elementos psicoafectivos, cómo el estrés y los factores adversos afectan justamente nuestro aprendizaje y la producción de nuevos conocimientos. Y pues vamos a tratar de ampliar qué oportunidades tenemos para una salud mental que nos permita generar nuevos aprendizajes. Entonces, pues espero que sí se contribuya a conocer un poquito más sobre todos estos puntos y sobre todo que si hay algo más que no se pueda atender en esta charla, podamos juntos estar en las siguientes o en comunicación de diferente manera. Así que espero que quienes están llegando ahorita puedan ir familiarizándose con estos conceptos. Como mencionaba, primero vamos a hablar de antecedentes, un poquito de cuestiones más teóricas, pero voy a tratar de darle más énfasis a los puntos centrales que tienen que ver con la afectividad y el aprendizaje. Así que ténganme paciencia, por favor, para comprender primero desde dónde venimos. Entonces, quiero comentarles que las competencias informativas o la alfabetización informativa surge en el mundo bibliotecario desde el siglo pasado, en los años 60. Posteriormente, se fueron dando varias revisiones y se logró tener un concepto clave que es el que nos había orientado hasta el año 2015-2016, donde nuestra pretensión como bibliotecólogos era aportar para el desarrollo de competencias informativas, reconociendo que una persona competente en el uso de la información es aquella que sabe reconocer cuándo necesita información y tiene la capacidad para localizarla, evaluarla, utilizarla eficazmente y de manera ética. Y todo esto era lo que nos llevaba a trabajar en planes de estudio, en programas donde pretendíamos colaborar con la academia para el desarrollo de estas competencias. Sin embargo, todos hemos visto la transformación que ha tenido del 2000 para acá, que fue cuando surgieron estos conceptos y que pudimos desarrollar programas completos de competencias informativas a nivel universitario incluso, pero el mundo no paró. Entonces, entre los intelectuales de esta área, decidieron hacer una revisión profunda de lo que era nuestro marco en cuanto a los modelos y las normas que nos orientaban en cómo desarrollar esos planes y cómo o qué habilidades deberían tener, qué indicadores nos iban a decir que una persona era competente en el uso de la información, desde reconociendo su necesidad hasta utilizarla en diferentes ámbitos, comunicando lo que habían
encontrado. Al hacer esta revisión, se llega a la conclusión que en un mundo donde la tecnología, esto es, el desarrollo de competencias digitales ya era una necesidad. Estamos hablando de 2014, 2015. Se revisa que los modelos por competencias ya tienen mayor auge. Se ve, incluso antes de la pandemia, que la virtualidad ya estaba dentro de nuestras vidas, pero también se dan cuenta que las personas, y no es que no se dieran cuenta antes, sino que ahora se ve la necesidad de incluir dentro de las propuestas para el desarrollo de competencias informativas, se ve la necesidad de incluir la parte afectiva de los seres humanos. Y entonces es que surge este marco de referencia. Ustedes podrán consultarlo, no voy a detenerme demasiado en explicarlo, pero para enmarcar justamente lo que estamos viendo, quiero compartirles que ahora el nuevo concepto que se tiene de lo que es la alfabetización informativa se transforma y ahora se habla que es un conjunto de capacidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, la comprensión y la valoración de cómo se produce la información y cuál es el uso de la información en la creación de nuevos conocimientos. Y obviamente la participación ética en las comunidades de aprendizaje. Ya no se visualiza solo al individuo como alguien aparte, aunque se sigue privilegiando el aprendizaje a lo largo de la vida, pero ahora estamos ampliando la visión y por ello quiero destacar que ahora una persona competente en el uso de la información ha integrado un conjunto de habilidades que le llevan a lo que ya mencionamos, el descubrimiento reflexivo de la información, donde ya ahí tiene que irse incluyendo la parte psicológica del individuo, el conocimiento acerca de cómo la información es producida y valorada, ya no solo la parte teórica, sino también vamos a ver las actitudes y valores hacia cómo se producen los nuevos aprendizajes y también este conjunto de habilidades se enfoca al uso de la información en la creación de nuevo conocimiento, participando de manera ética en comunidades de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el cambio en concreto? Antes de enfocarnos a la parte meramente afectiva, bueno, pasamos de las normas y estándares que regían de manera más cuadrada, vamos a llamarle de esta forma, cuáles eran las habilidades y el estándar donde debía estar una persona competente en el uso de la información, a ver que ahora más bien se deben ofrecer conceptos generales que desde cada área, desde cada institución, se deberá adecuar las condiciones para que las personas desarrollen estas habilidades. Entonces, aquí entra una nueva concepción de cómo las personas debemos hacer una introspección para darnos cuenta de manera individual cómo manejamos la información. Pero todo esto tiene que ver bastante con nuestro desarrollo psicoafectivo, porque para ser personas que nos demos cuenta de cómo aprendemos y cómo manejamos la información,
requerimos desarrollar compromisos de comportamiento afectivos, cognitivos y metacognitivos en el mundo de la información. La charla de hoy se va a centrar en la parte afectiva, pero tenemos que comprender que todos los elementos integran nuestra persona como seres humanos. Entonces, para cerrar este punto, entendemos que la metaliteracy o el metamanejo de información es un conjunto de competencias que los individuos van a desarrollar ya no solo como consumidores de la información, sino ahora como creadores. Y pasar de este concepto donde yo solo soy quien busca información y utilizo lo que otros hacen para convertirme en un creador de información, en alguien que produzca y comparta, debe haber un desarrollo y una madurez psicológica que espero podamos comprender en los siguientes momentos. Antes de pasar directamente a ello, quiero compartirles que esta transformación que se está dando en el marco de referencia para el desarrollo de competencias informativas se basa en 6 conceptos medulares que son la autoridad, o sea, quienes son los autores reconocidos para producir ciencia, logran esta autoridad a través de una construcción contextual. No vamos a entrar en esos conceptos, nada más quiero que comprendan de manera genérica cuál es este cambio. También el segundo concepto nos habla de que la creación de información es un proceso. No es algo que se da de manera inmediata por ósmosis. La creación implica creatividad. Nuevamente, una conexión con los procesos psicológicos. La información posee valor y para lograr esto requiere que quienes producimos la información tengamos claridad en los valores y actitudes con las que nos desenvolvemos en el ámbito académico. El otro concepto nos habla de la investigación como indagación, nuevamente como un proceso que requiere que nuestro desarrollo psicológico sea maduro para lograr involucrarnos en este mundo de la investigación. Se concibe en el siguiente concepto lo académico como conversación. No estamos solos. Docentes, estudiantes, requerimos la convivencia, requerimos el diálogo para generar nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. Y para que haya diálogo, debe haber una convivencia en unas relaciones armónicas, no en un mundo de agresividad y violencia. Y el sexto concepto sobre el que se basa este marco tiene que ver con que la búsqueda de información es una exploración estratégica. Quienes están familiarizados con lo que son las normas y estándares de las competencias informativas pueden encontrar que hay un vínculo entre estos conceptos y las normas, pero no los vamos a relacionar en esta charla porque el propósito no es irnos hacia la teoría de las competencias informativas. Lo que nos interesa es ver que este marco para lograr el desarrollo de estos conceptos nos ofrece 2 campos grandes. Uno que tiene que ver con las aplicaciones, donde nos habla de las evidencias teórico-prácticas que debe desarrollar las personas, las comunidades de aprendizaje, pero el punto en el que nos vamos a enfocar hoy tiene que ver con las disposiciones, así se le llama en el marco
de referencia. Estas disposiciones nos van a describir formas en las que se destinan las dimensiones de aprendizaje en lo afectivo. Y por ello nos habla de las actitudes y valores. De esta forma, basándonos en esto, es que ahora quienes colaboramos en el desarrollo de planes de estudio, en el diseño de la currícula, en el diseño de asignaturas o en programas que se manejen desde las bibliotecas, tendrán que tomar en cuenta tanto las aplicaciones como estas disposiciones. Para ello, cada concepto tiene ciertas actitudes que hay que considerar. No me voy a detener en leer cada actitud que se debe desarrollar de acuerdo al concepto, porque sería irnos más a la teoría. Lo que quiero resaltar es, por ejemplo, para el primer concepto, que tiene que ver con la autoridad, que es construida y contextual, las personas debemos tener una mentalidad abierta, motivarnos a nosotros mismos, tener la capacidad de ser conscientes, valorar las ideas y visiones del mundo diferentes para poder interactuar con los demás y tener una autoevaluación constante de quién soy para poder inmiscuirme en el mundo del aprendizaje. Cada punto o cada concepto más bien tiene este tipo de actitudes, pero todas tienen que ver con estos puntos que acabo de mencionar. Por lo tanto, no me voy a detener en leerlas, estarán en la presentación. Si alguien gusta, se las compartimos o pueden ir directo al marco de referencia. Aquí anoté acerca de los 6 conceptos. Otro punto relevante que se debe desarrollar en las actitudes es el respeto, y obviamente es el respeto comenzando por mí, para mí, hacia mí, para que luego lo pueda reflejar en los demás. Tiene que ver con vernos a nosotros mismos como personas que somos capaces de contribuir. Y también nos habla de la curiosidad intelectual, de ese aspecto que tenemos que desarrollar como seres creativos, perseverantes, adaptables, flexibles, e incluso se habla del desarrollo de una humildad intelectual. Para lograr todo esto, se tiene que desarrollar una actitud más que de crítica o de ser criticones, a ser capaces de escuchar y valorar lo que los demás también están contribuyendo. Entonces, el último concepto nos habla de tener flexibilidad mental y creatividad. Y pues más elementos que ustedes están leyendo ahí. Pero vamos a ver, entonces, ¿cómo desarrollar en una persona que sea competente en el uso de la información y que pueda desenvolverse de una manera más segura en el ámbito académico? Entonces, pues vamos a ver cómo interactúan las emociones en nuestro desempeño, que creo que es el punto que a la mayoría nos atrajo para estar aquí y que pues ahora estoy adentrándome un poco más en la investigación de estos elementos para poder contribuir en las vidas de quienes conformamos la comunidad de UDG Virtual. Entonces, pues, ¿cómo van a interactuar las emociones en nuestro desempeño? Resulta que las personas tenemos dentro de nuestro sistema nervioso
un sistema que se llama el sistema límbico. Y este es el que nos permite gestionar nuestras emociones. Pero hay ciertas sustancias que surgen en nuestro organismo que favorecen o entorpecen nuestro desempeño. Y vamos a hablar no tanto de la parte anatómica, sí vamos a comenzar por ello, pero lo que les quiero explicar es con un ejemplo muy práctico. Cuando las personas vivimos en constante miedo, estrés, nerviosismo, se produce una señal en el hipotálamo, aquí en el hipotálamo, que luego manda la señal al tálamo y a la corteza cerebral, afectando nuestros desempeños. ¿De qué forma? Si yo estoy en algo que acabamos de pasar últimamente, estábamos muy tranquilos después de haber presenciado el simulacro de un sismo y nos conectamos a la siguiente hora a una videoconferencia. Y entonces, en ese momento, justo a la 1 de la tarde, empieza un movimiento real, las alarmas empiezan a sonar y nos damos cuenta que está temblando. Esa señal que nos alerta ante una situación de peligro hace que se desprenda de nuestro cuerpo una sustancia que se llama cortisol y que es la que le manda la señal a nuestro cerebro para decir, corre o ve toma la decisión de hacer las actividades o de reunirte donde debe estar, el punto donde se van a liberar o van a estar a salvo de que si hay una caída del edificio, pues puedan sufrir ustedes un accidente. Entonces, esa sustancia llamada cortisol que nos alerta a actuar es positiva cuando tenemos un ambiente que realmente nos está afectando, cuando nos agreden, cuando hay algo como lo que acabo de mencionar, un desastre natural o un incendio, cosas que nos alertan o incluso gritos que nos hacen que nosotros respondamos para defendernos. Ahí el cortisol es positivo porque nos alerta, pero cuando actúa constantemente en la vida de una persona, este cortisol, en lugar de ayudar por mantenernos alertas todo el tiempo, lo que hace es provocar que nuestro lóbulo temporal, que es el que nos ayuda al manejo de las emociones para luego tomar decisiones asertivas, entonces se ve afectado de tal forma que ya no tenemos la serenidad para descubrir, para desenvolvernos, para estar en un mundo contribuyendo a la producción de nuevos aprendizajes, porque se genera no solo esa afección cerebral, sino que también en respuestas generales de nuestro cuerpo. Una persona que está generando constantemente cortisol se ve afectada con estreñimiento, con gastritis, con úlceras y puede desarrollar otra clase de sintomatologías que nos provocan enfermedades que obviamente van a afectar nuestro desempeño. En esta segunda imagen que estoy compartiendo, podemos ver cómo cada parte del cerebro
está ayudando a que nosotros nos desenvolvamos de una manera adecuada. Pero resulta que, repito, no es una clase de anatomía, por lo que no me voy a detener a hablar de cómo está construido nuestro cerebro y cómo nuestro sistema nervioso contribuye al aprendizaje, pero sí tenemos que ver que entre estas áreas se ven afectadas unas con otras. Y entonces, cuando nosotros tenemos este exceso de cortisol, que es una sustancia que debe estar activa durante el día para ayudarnos al movimiento y al comportamiento natural, quienes trabajamos, estudiamos, vamos, quienes están en su casa cocinando, pues deben tener cierto nivel de esta sustancia. Pero cuando sobreestimulamos esta sustancia, ya sea porque vivimos con prisas, con miedos, con temores de perder el trabajo, con tristezas porque muere alguien cercano, todo esto que nos afecta. Entonces, esta sustancia trabaja de tal forma que aún en la noche se sigue produciendo y nos provoca insomnio. Todo ello va repercutiendo en nuestro desempeño académico, obviamente. Hay otro daño que estamos causando a nuestro cuerpo con las tecnologías, porque las tecnologías o la tecnología, el celular, la computadora, manda ciertos mensajes a nuestro cuerpo que también activan el cortisol. Y entonces, por ejemplo, si tuvimos un día más o menos estresado, pero además en la noche queriendo nosotros recibir una cantidad de información que haga que nuestro cerebro se olvide un poquito de que nos acabamos de pelear con alguien de la familia y nos metemos a las redes sociales donde nos están estimulando porque nos ponen pues información de que con muchos likes, entonces nos motivan por un lado, pero nos manda señales a nuestro sistema de alerta. Y entonces, también, al producirse más cortisol, hay más insomnio y se altera totalmente nuestro proceso de sueño y vigilia. Dormimos pocas horas y al siguiente día, nuevamente, en lugar de generar la sustancia que va a ayudar a calmarnos para poder dormir tranquilos, descansar, recuperar fuerzas, que es la oxitocina, pues se evita. Entonces, cuando todo nuestro mundo, y yo creo que quienes estamos en el mundo académico como estudiantes, como asesores y demás, vivimos en constante estrés, pues entonces tenemos que encontrar elementos que estimulen psicológicamente a nuestra persona para poder entonces desempeñarnos de una manera más gratificante a la hora de poder aprender. Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos estimular? Desarrollar un autoconcepto claro. ¿Quién soy? Si constantemente recibimos desde nuestra infancia mensajes de incompetencia, de falta de destrezas o de inteligencia, pues entonces nuestro autoconcepto se va a convertir en algo muy débil o nosotros nos vamos a convertir en personas que mandamos a nuestro cerebro pensamientos de incompetencia, de falta de seguridad, porque desconocemos quiénes somos, de qué somos capaces, qué fortalezas tenemos en nuestra personalidad
para poder aportar y convivir de una manera sana con quienes están a nuestro alrededor. Entonces, por ello, se recomienda que lo primero que debemos ser conscientes es de quién soy, para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi persona mientras tengo vida. Esto va de la mano con desarrollar una autoestima sana. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros somos los primeros en apreciarnos, en saber que tenemos valor por lo que somos capaces, por lo que nos rodea, entonces tenemos la capacidad de valorar también a quienes están a nuestro alrededor. Si nosotros consideramos que fallamos constantemente en nuestras relaciones, nuestra autoestima baja y entonces mandamos mensajes que se reflejan en nuestras relaciones y ante la inseguridad de que nosotros mismos no nos apreciamos, entonces, pues no vamos a generar que los demás tengan también un concepto que favorezca el trato de ellos hacia mí. Muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles y por ello es importante que desarrollemos también lo que últimamente se ha puesto más en el lenguaje común, pero que realmente muchas veces necesitamos apoyo para lograr la resiliencia. ¿Qué es esto? El autoconcepto y la autoestima se van desarrollando desde que somos pequeños. Por supuesto, contribuye el ambiente familiar, donde nos ayudaron a crecer como personas seguras, amadas. Y como adultos, nosotros ya somos los responsables de desarrollar o madurar en nuestra autoestima. Pero la resiliencia se va a manifestar cuando somos capaces de enfrentar situaciones difíciles. A mí me gusta dar el siguiente ejemplo para comprender cuándo hablamos de resiliencia. Y podemos fijarnos en los árboles, o una variedad como son las palmas. Cuando hay un fuerte viento, una tempestad tremenda, podemos ver cómo pueden las ramas y el mismo tronco balancearse conforme le va dando ese viento fuerte ante una tempestad, un huracán, algo muy pesado. Eso es lo que nosotros vivimos cuando enfrentamos un duelo, un despido laboral, malas calificaciones, un enojo con alguien muy cercano a nuestro corazón. Y entonces, pues vivimos, o una enfermedad, vivimos esa gran tempestad que nos puede doblar. Pero cuando somos resilientes y somos capaces de reconocer las fortalezas que tenemos como personas, nuestras creencias, nuestros valores, entonces somos capaces de enderezar nuestro árbol, de enderezar nuestro tronco y que nuestras ramas no solo queden como estaban, sino que además ahora, por el alimento que tenemos desde nuestras raíces, podamos producir un fruto y un follaje que resplandezca más. Pero esto ocurre si nosotros logramos rescatar todo lo que es nuestra valía.
Si nosotros nos dejamos vencer por aquello, pues no va a haber resiliencia. Va a venir la depresión, la ansiedad, la frustración, y todo esto nos va a conflictuar, porque a la hora de participar en un equipo de trabajo, ya sea académico o de equipo de estudiantes o equipo de profesores, pues nosotros vamos a tender a aislarnos, a no querer estar ahí, porque vamos a sentir que lo que nosotros aportamos realmente no tiene valor. Vamos a siempre ver las aportaciones de los otros como los que sí saben, y nosotros nos vamos a ir apagando. Por ello, algo que también debemos desarrollar es la tolerancia a la frustración. Obviamente no siempre todo lo que yo diga va a ser lo más acertado ni lo que se tiene que hacer. Cuando somos personas, que todo lo queremos controlar o que todo lo queremos de inmediato, porque a eso nos está acostumbrando el avance tecnológico que nos rodea y queremos todo al instante, pues cada vez vamos siendo menos tolerantes a la frustración. Y esto va a contribuir, de acuerdo a lo que estamos viendo, al tema de generación de información y conocimientos, a que no resistamos cuando estamos involucrados, por ejemplo, en un proyecto de investigación, donde el proyecto tiene que basarse en un problema, pero nosotros estamos aferrados a que lo que vimos desde nuestra perspectiva, eso era lo que había que hacer. Y entonces cuando vemos que hay que hacer cambios, recibimos una nota que no fue de 10, entonces no toleramos eso, y en lugar de avanzar y ser abiertos a ver cuál es mi área de oportunidad, me frustro tanto que digo, yo ya no voy a seguir en esto, y llegamos a dejar incluso las asignaturas, mucho más proyectos de investigación. Perdón, necesitaba un poco de agua. Y hay que reconocer, cuando tenemos una necesidad, hay que satisfacerla. Algo que debemos ser capaces también de desarrollar afectivamente es nuestra capacidad de sorpresa. Yo creo que personas que tenemos más de 35 años, vivimos constantemente en nuestra niñez lo que era abrir un regalo, lo que era llegar a conocer una nueva manera de comunicarnos, y nos sorprendía aquello. Íbamos a la mejor a los juegos mecánicos o a un centro de diversión, o si teníamos la oportunidad de salir de México, ir a Disneyland, y entonces allá nos sorprendíamos, teníamos ese disfrute de que algo nuevo nos daba una chispa diferente. Hoy en día, esta capacidad de sorpresa se ha perdido. Todo lo vemos como normal. Jóvenes, adolescentes y niños, en lugar de disfrutar aquel nuevo regalo, pues no, lo que quieren es que sin envolverle rápido les demos todo lo que querían. ¿Esto cómo afecta en el aprendizaje? La investigación no se da de un momento a otro. Un nuevo descubrimiento requiere tiempo, requiere tranquilidad, requiere incluso, según las investigaciones que están ahorita dándose para estimular la creatividad, se requiere de aburrimiento. Varias personas de quienes nos hacen favor de acompañarnos hoy seguramente son madres o padres de familia.
y ven cómo sus hijos ni tienen tolerancia a la frustración porque no esperan el momento de aburrirse. Todo quieren rápido. Y si no se les da, ya me aburrí, pero al instante, o sea, ni siquiera tienen el tiempo de, pues, dejar sorprenderse, que es lo que estamos hablando. Y el aburrimiento es un elemento potencial para generar creatividad. Se dice que alguien que está constantemente en los dispositivos, pues no va a tener ese receso, ese descanso en su cerebro para poder generar nuevas ideas, porque todo está tan bombardeado en su mundo por emociones tanto agresivas como de que le afectan a sentirse productivo, que entonces pues no va a generar nuevas cosas y todo lo que va a estar haciendo es repitiendo lo que hacen los demás. Incluso los famosos youtubers ahorita, pues muchos son copia de la copia de otros, en lugar de ser personas con un autoconcepto definido y una autoestima que le ayude a contribuir al mundo de los nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. ¿Qué otros elementos? Estoy viendo la hora, entonces voy a avanzarle. ¿Qué otros elementos nos van a ayudar para ser competentes? Tener seguridad en nosotros mismos. Otro, ser empáticos. Si nosotros somos capaces de escuchar lo que los demás están haciendo y viviendo, vamos a estar abiertos a esas contribuciones que pueden dar para que yo aprenda mejor. Voy a tener la disposición cuando vea que aquella persona requiere ayuda, de apoyarle. Yo veo en mis grupos de trabajo, de estudiantes, cómo están sufriendo porque cada quien va por su lado. Y hay quienes tienen pues la oportunidad de haber trabajado ya en el ámbito bibliotecario y pues quieren ir muy a prisa, pero no son capaces de comprender que pueden aportarle mucho a su compañero o compañera que no tiene tanta experiencia y que una palabra de aliento, un momento de diálogo le permitiría avanzar y crecer juntos. Pero ¿qué pasa? En lugar de reconocer a los demás en lo que saben, aprenden y contribuyen, tendemos a bajar a las personas y por eso se da tanto el egocentrismo que obviamente en lugar de hacer que pues seamos un equipo que contribuya con nuevas aportaciones, lo que queremos es destacar de manera individual y los demás que hagan lo que mejor puedan. Por ello, otro elemento que es necesario que nosotros también podamos afianzar y desarrollar es la solidaridad. Solidaridad con quien necesita, no solo con quien me puede dar. Cuando yo solo hago las cosas porque voy a obtener un bien del otro, me pierdo de obtener relaciones sanas que me ayuden a seguir creciendo en todos los ámbitos. Otro aspecto que a lo mejor resulte, ¿y por qué lo estamos metiendo aquí? El perdón. Vivimos constantemente en la culpa. Y estoy hablando aquí del perdón no solo hacia alguien que me hizo algo que no me agradó o que me afectó, sino que muchas veces nosotros o nosotras mismas nos estamos culpando de todo lo que sucede a nuestro alrededor y ciertamente fallamos
somos seres perfectibles, que nos vamos a equivocar, pero que si somos capaces de comprendernos a nosotros mismos o nosotras mismas y perdonarnos aquel error, vamos a poder convivir más adecuadamente. ¿Qué oportunidades tenemos para reconocer que podemos llegar a ser estas personas que generemos nuevos aprendizajes, mayor información, nuevos conocimientos? Hay algo que se llama sincronía cerebral. Y dirán, ay, ese concepto qué raro. Bueno, esto lo podemos lograr tan sencillo como convivir con personas que tienen afinidad con nosotros en intereses tanto intelectuales como de la vida cotidiana. ¿Sabían que las personas también nos contagiamos? Así como dentro de nuestro cerebro hay estímulos y las sustancias y las neuronas van haciendo ese contacto sináptico que favorece el buen desarrollo de nuestro desempeño intelectual. También el tener relación constante con personas positivas que se interesan por lo mismo que nosotros nos va a ayudar a desarrollar mejores descubrimientos. Entonces, pues la invitación es esto, hagámonos más espacio para tener estas buenas relaciones. Otra oportunidad que nos va a ayudar a generar esos elementos afectivos positivos para nuestro desempeño es la gratitud. ¿Cuántas luchas tienen a veces los padres para enseñar a los niños a decir gracias? Pero gratitud no solo es una palabra. La gratitud se manifiesta a través de acciones, no solo hacia las personas, incluso hacia las instituciones en las que nos permiten desarrollarnos profesionalmente, ya sea como estudiantes o como académicos de la misma. ¿Qué otra oportunidad tenemos de crecer y madurar psicológicamente o afectivamente? Vivir con alegría y con ilusión de vivir. Necesitamos más charlas para profundizar en esto, pero espero que estos elementos les vayan ayudando y que comprendamos también una oportunidad de crecer es madurar a partir del dolor. A veces lo que nosotros queremos evitar es el sufrimiento y todo aquello que nos duele, que nos daña. Pero como veíamos unos minutos atrás, también en esas circunstancias difíciles podemos ser capaces de reconocer aquellas fortalezas que hemos podido desarrollar, que hemos recibido de nuestra familia, de lo que creemos, y entonces podemos lograr un beneficio de aquella situación que no deseábamos, que no propiciamos, pero que se presentó porque estamos vivos. Y otra sugerencia, es necesario cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio. A lo mejor no es fácil y a lo mejor es muy obvio, pero es algo que necesitamos para poder generar nuestra disposición para el aprendizaje. Y otro aspecto que muchas veces no se habla porque decimos estamos en un ambiente laico o en una institución laica, pero la espiritualidad genera en nosotros un propósito de vida y una esperanza.
Por lo tanto, ¿repercute la salud emocional en la generación de aprendizajes? Por supuesto. Debemos vivir conscientes de nuestras emociones y gestionarlas, porque esto nos va a permitir contribuir y no solo ser consumidores de información. Se acabó el tiempo de la repetición de la cátedra que daba el maestro. Ahora somos capaces también de contribuir con nuestras aportaciones y nuestros aprendizajes. Les agradezco su atención. Creo que hay dudas, comentarios. Espero haber logrado transmitirles algo positivo a través de esta información que les comparto y que les invito a que desarrollemos personalidades sanas emocionalmente para vivir en paz. Te dejo el lugar, Cristian. Fabuloso. Pues maestra, muchísimas gracias. La verdad es que nos deja mucha tarea, ¿eh? Vamos a tener que pensar cómo estamos llevando nosotros cada uno de nuestros procesos individuales de aprendizaje y con qué nos quedamos después de esta muy interesante exposición. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos compartió. Me gustaría, antes de darle paso a las preguntas, que tenemos ya algunas en el chat y algunas más que nos quieren hacer nuestros invitados y invitadas al levantar ahorita su mano en el Zoom. Déjenme nada más invitarles también a que nos pongan en el chat desde dónde se conectan. Vemos que tenemos por acá personas desde Nayarit, hay quien nos acompaña desde Perú, desde la Ciudad de México. Entonces, háganoslo saber en los comentarios para pues, mandarles un saludo también hasta donde sea que ustedes se encuentren. Y pues bueno, vamos retomando, si le parece también por cuestión de tiempo, primero algunos de los comentarios de manera breve y ahorita pasamos a las preguntas. Nos dice, por ejemplo, Carla Patricia, excelente charla, muy nutrida información, excelente persona y maestra. Me da mucho gusto verla de nuevo por este medio. Le mando un saludo afectuoso. Ya tenemos por acá, la propia Carla nos comenta que ella se conecta desde Sinaloa. Tenemos gente, obviamente, desde aquí, desde Guadalajara, de Saltillo, Coahuila, desde el Estado de México también, de Hidalgo, de Tizayuca en concreto. Entonces, bueno, muchas gracias por conectarse. Nos dice también Samuel, muy de acuerdo con lo que comenta la maestra Ana Irene acerca de lo que comenta de la falta de habilidad para poder mantener un espacio de silencio y meditación acerca del quehacer cotidiano en personas que se mantienen conectadas la mayor parte del tiempo. Mayra Elizabeth Torres nos dice muchas gracias por tan excelente información. Ojalá pueda hacer otra videoconferencia sobre estos temas de resiliencia. Qué interesante también el tema de la resiliencia, ¿no? Muchas gracias, Mayra, por el comentario. Rubén Pérez Tobar, que es coordinador de bibliotecas en el estado de Nayarit, también bueno, nos manda por acá un saludo. Y hay una pregunta, nos vamos a ir en el orden en el que fueron aquí planteadas en el chat. Nos dice Samuel también, ¿qué tipo de ejercicios o actividades podemos realizar para poder generar una mayor resistencia a la frustración? Y ahorita retomamos las demás. Ok. Pues por un lado, esperar. Por ejemplo, ¿quieres el último reloj que salió o el último celular? No necesariamente lo tenemos que comprar a la inmediatez. Podemos esperar. O con tus niñas también. No es darles todo al momento. Tenemos que ser capaces de ver realmente qué necesito. No solo porque apareció, porque quiero calmar mi ansiedad y entonces voy y me compro los dulces. Espero, respiro. Decías, ¿qué ejercicios? Pues aquellos que me ayuden en la parte física, que me ayuden a respirar. Cuando somos conscientes de cómo estamos respirando, nos damos cuenta si hay demasiada cortisol que nos está agitando, que nos está impidiendo que realmente nuestro cerebro, nuestro cuerpo reciba ese aire natural que debe pues cubrir nuestro cuerpo para saber que estamos vivos.
algo breve, porque creo que puede haber más comentarios. Excelente, sí, muchas gracias, maestra. Tenemos uno también por acá de Berta Astorga, quien nos dice, muy interesante la exposición, hace reflexionar tanto las situaciones y emociones de asesor-alumno como bibliotecario-usuarios. Es algo que debemos trabajar, ¿no? Berta por acá nos trae propiamente al contexto de la bibliotecología. Y pues bueno, nos siguen llegando por acá los comentarios, se conectan desde la hermosa Ciudad de México, nos dice Norma Martínez, sin duda es hermosa la Ciudad de México, y Eneida también nos dice que, bueno, muchas gracias por compartir y le da mucho gusto también escuchar la charla. Me parece que alguien por allí tenía una mano levantada, alguien que quería hacer uso de la voz directamente y, bueno, de la cámara. Era Alejandra Morales, perdón. Alejandra, excelente, muchas gracias, maestra. Alejandra, si gustas por allí activar tu micrófono y tu cámara y tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Ya está. Pues muchísimas gracias. Gracias a la maestra. La verdad es que sé mi trabajo, pero es la primera vez que tomo esta clase de información. La verdad se me hizo muy completa, a pesar de que se me hizo muy poquito el tiempo. Me gustaría más cursos así, en el cual me llevo mucha tarea para poder trabajarlo y poder implementarlo. Y más que nada para mí, el ver primero yo y al último yo. Me gustó mucho. Quiero agradecerle, espero y sigan estas prácticas en el cual no nada más sea estudio o estar macheteando libros, sino tener el contacto y que nos estén hablando el cómo podernos ayudar a poder ejercer y a poder aprender mucho más. Muchas gracias, que eso era lo que quería decir. Gracias. Excelente. Bueno, un comercial, sí hay poco a lo mejor de esto, pero sí se está dando cada vez más. Justo el lunes 28, que inicia el Encuentro Internacional de Educación a Distancia, tendremos la oportunidad de dar un taller virtual acerca del manejo de las emociones. Entonces, pues invitados a todo el programa del encuentro, pero pues siguiendo esta línea y pues vamos a ver qué más oportunidades tenemos en UDG Virtual de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahí estaremos atentos. Gracias. Excelente, muchas gracias también, maestra, por el recordatorio. Sin duda, no se pierdan las actividades también del Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Se encuentran tanto el programa como la posibilidad de hacer el registro en la página de udgvirtual.udg.mx/encuentro. El resto de las actividades que están programadas dentro de esa semana, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Alejandra por tu duda. Maestra, antes de cerrar, no sé si tenga algún otro comentario que le gustaría realizar antes de despedirnos. Les agradezco y pues esperemos generar nuevas oportunidades de coincidir para pues seguir apoyándonos. Excelente. Pues muchísimas gracias, maestra, una vez más. Le estaremos haciendo llegar su constancia como ponente mediante correo electrónico. Por allí nos reportaremos también con ese tema. Y pues bueno, le agradecemos desde luego profundamente a quienes nos acompañaron a lo largo de esta conferencia y por supuesto a todas y todos también quienes nos hicieron llegar sus inquietudes, ya sea a través del uso de la voz o del chat propiamente. No se despeguen de nuestros canales de información y sobre todo para que sigan al tanto de los demás eventos pertenecientes a este ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas en su edición 2022. Les recordamos nuestros datos de contacto. En Facebook nos encuentran como Biblioteca UDG Virtual, en Twitter como @bibliotecasub, esto es SUV, Biblioteca Sub, por lo menos antes de que desaparezca Twitter, ¿no? Y en el correo electrónico, por supuesto, a través del mail serviciosbiblioteca@sub.udg.mx. Y pues sin más, les agradecemos entonces una vez más. Que tengan un excelente fin de semana. Perdón, Sí. están poniendo en el chat que quieren la presentación. Me pongo en contacto con la maestra Lulú y el licenciado Ortega, quienes tienen el registro de ustedes y por ahí se salvará el chat para ver a quienes les compartiremos.
Gracias. Excelente, excelente. Gracias también por ello, maestra. Miren, por ahí ya tenemos algunas personas que nos están dejando sus datos, entonces bien, se las hacemos llegar. Y pues bueno, con esto entonces concluimos esta charla. Ojalá que la hayan disfrutado. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ahora sí muy buen fin de semana.